saludando también a las personas que más adelante pues van a revisar el material, pues a cada uno de ellos también un saludo de, ay, que se me fue mal. Un saludo de bienvenida. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, continuando pues con nuestras evidencias plasmadas en nuestra guía. Hoy vamos a revisar la segunda evidencia, ¿sí? Bueno, y antes de continuar, quisiera preguntarle a Jesús Adrián, a Jesús David Romero, ¿cómo les ha ido con la primera evidencia? Muy buenas noches a Angie, bienvenida, a Carol, muy buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, muchas gracias, profe. Muy buenas noches a Juan Sebastián, a Isabel, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión. Espero que hayan tenido también un excelente día. Bueno, quiero preguntarles cómo les ha ido con la primera evidencia. Si han podido revisarla, si pudieron instalar el PCInt. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Si han tenido alguna dificultad para instalar la herramienta o hasta el momento no han hecho nada, no hay ningún problema. Me lo pueden escribir por el chat también. No, profe, pues yo lo instalé, me instalé, pues fácil, realizamos la actividad, no tuvimos ningún inconveniente, pues esperemos que todo nos salga bien. Muy práctico el sistema, entonces hasta el momento pues no tenemos inconveniente, gracias. Vale, Angie, muchísimas gracias por su participación. Bueno, y vamos a socializar nuestra segunda evidencia. Voy a compartirles pantalla. Recordarles que estamos en nuestra fase 2. Recordarles que estamos en nuestra fase 2, que es la fase de planeación, con nuestra guía de aprendizaje número 3. Y nuestra actividad de proyecto, pues es estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos. ¿Listo? Esa es nuestra actividad de aprendizaje número 3, AP3. ¿Listo? Dentro de esa actividad de aprendizaje, pues tenemos dos evidencias. Esta es nuestra segunda evidencia, que es la GA3 22050 y 93 AA2 EB03, que es el taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar nuestra segunda evidencia. Entonces la encontramos en la guía de aprendizaje, y nos dice, en esta evidencia deberá aplicar todos los conocimientos todos los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para dar solución a problemas utilizando la notación de pseudocódigo y diagramas de flujo, usando las herramientas establecidas por el instructor. Tenga en cuenta los diferentes tipos de estructuras de control, básicas, secuenciales, condicionales y repetitivas. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice qué es lo que debemos entregar en nuestra segunda evidencia. Nos proponen 10 ejercicios, ¿verdad? De los cuales no vamos a realizar el cuarto, ¿sí? El cuarto no lo vamos a realizar, solo vamos a hacer del 1 al 10 menos el cuarto, o sea, vamos a hacer 9 ejercicios. ¿Listo? ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta para este taller? Cada problema se debe solucionar usando las dos notaciones, pseudocódigo y diagrama de flujo. Se debe utilizar la herramienta o el modelo de representación de cada notación sugerida por el instructor.
¿Listo? Yo les decía en la clase pasada que esta es como la estructura que vamos a presentar las evidencias, la uno y la 2. Va a tener un análisis. Dentro del análisis vamos a tener lo que son los elementos de entrada, los procesos y los elementos de salida. ¿Listo? Dentro del diseño, pues estará lo que es el diagrama de flujo y el pseudocódigo. El diagrama de flujo les decía que la misma herramienta pues lo genera, entonces es válido. Ustedes lo pueden generar también por allí y, y, y lo pueden colocar pues dentro del trabajo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta nuevamente, nuestra estructura, ¿sí? Para que de pronto no pregunten, profes, que, o instructores que no, ¿cómo es que se presenta? O, bueno, porque lo saben hacer, ya me ha pasado. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, anotemos cómo va a ser, cómo es digamos, la estructura de cada evidencia, de cada proyecto. No va a tener introducción, no va a tener conclusiones, ¿sí? Solamente una portada, por favor, colocando la ficha, colocando su nombre, el nombre de la instructora, del instructor y seguidamente, pues, los ejercicios, ¿listo? Entonces, recordemos que son 9 ejercicios, no vamos a realizar el cuarto ejercicio. Dice, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Productos para entregar. Un único archivo comprimido con el nombre del estudiante donde se encuentren todas las soluciones de cada uno de los problemas propuestos. El formato zip y el envío, pues ustedes, bueno, ya lo saben hacer, ingresar a la plataforma y adjuntar pues la evidencia o el taller. ¿Listo? Por favor, tener en cuenta estos lineamientos, todos estos elementos que nos da la guía y los ejercicios. Bueno, Tengo una eh, preguntita. Este claro que sí. formato sí, ¿cuál es? Disculpe. El formato sí es el formato en el que tú lo vas a comprimir. O sea, tú haces el trabajo en Word y después lo comprimes en el formato zip. Ok, gracias. Bueno, vamos a revisar las estructuras de control, ¿sí? Aquí en la guía, pues nos dice que vamos a tener en cuenta los diferentes tipos de estructuras de control, como son las secuenciales, las condicionales y las repetitivas, ¿listo? Entonces, pues hoy vamos a mirar 3 tipos de estructuras de control, que es el condicional o el sí entonces, el mientras y el para. ¿Listo? En la estructura de sí, pues son los condicionales que, que debemos tener en cuenta o que nos presenta, digamos, en este caso, el algoritmo es si se cumple cierta condición, se hace cierta, o sea, se hace, digamos, como la, la expresión lógica que nos pide dentro del algoritmo. Por ejemplo, este primer ejercicio nos dice diseñar un algoritmo que permita saber si apruebo o no la materia, teniendo en cuenta que la nota para aprobar es de 3,5. Entonces debemos utilizar ¿qué? Una condición para saber si la materia, teniendo en cuenta la nota que nos dan allí para aprobar, pasa o no pasa. ¿Sí? Es una condición. Entonces, para este ejercicio, debemos primero que todo realizar su respectivo análisis. ¿Qué debemos hacer? Revisar cuáles son las variables que yo voy a utilizar, cuál es el proceso que yo voy a hacer y cuáles son los elementos de salida que me está pidiendo a mí el ejercicio, ¿verdad? Entonces me dice, diseñar un algoritmo que permita saber si apruebo o no la materia. Entonces, ¿cuál sería, cuál sería los elementos de entrada que yo puedo tener en este algoritmo? ¿Cuáles serían los elementos de entrada? ¿Ustedes qué dicen que cuáles serían los elementos de entrada? Las notas, ¿no?
Muy bien, las notas. Digamos que, no sé, vamos a solicitar dos notas, nota uno y nota 2. ¿Qué otro elemento de entrada yo necesito? Para saber si yo apruebo o no la materia, ¿qué debo hacer? Debo sacar El un promedio, resultado, ¿verdad? ¿Un qué, sí, perdón? y en números reales, ¿no? Claro, esto lo vamos a hacer muy bien. Identificar si es real, si es entero. Entonces, como vemos que son números de 3,5 que utilizan pues un decimal, obviamente serían números reales. Si sería 1, 2, 3 que no utilizara el decimal, serían números enteros. ¿Listo? Entonces, en este caso serían números reales. Bueno, ¿qué otro elemento necesitamos aquí? Pues necesitamos un promedio, ¿verdad? Porque debemos sumar las notas y debemos sacar un promedio para saber pues si aprueban o no la materia. Esos serían los elementos de entrada. ¿Cuál sería el proceso que yo necesito hacer? Estos son, digamos que los podemos colocar de esta manera. Estos son, este es real. ¿Cuál sería el proceso que yo debo hacer? ¿Qué me dice? ¿Cómo sería el proceso para yo saber si apruebo o no la materia? Hacemos una suma, ¿verdad? Pues sumamos lo que es nota uno más nota 2, ¿verdad? ¿Y eso qué hacemos? ¿Lo dividimos en qué? Entre 2, ¿verdad? Y ahí sacamos el promedio de nuestra nota. Ahí ya lo tenemos. Ahora para saber si apruebo o no la materia. Ahí sí utilizamos condicionales donde si la nota que me dio es menor de 3,5 no la aprueba. Y si la nota que me dio es mayor a 3,5 es aprobada. Muy bien, muy bien. Entonces aquí es donde utilizamos el condicional. Si no, si, bueno, digamos que todo eso lo vamos a guardar en la variable que dice promedio. O sea, si promedio es mayor o igual, si promedio es, colocamos en letras, es mayor o igual a 3,5, entonces materia aprobada. Entonces sería materia aprobada. Entonces, y si promedio es menor o igual a ver, me coloquemos aquí lo mismo. Entonces, si promedio es menor, pero aquí ya no sería igual, solamente sería menor. Si promedio es menor a 3,5, entonces la materia sería reprobada. Listo, ese sería entonces nuestro proceso. ¿Y cuáles serían entonces los elementos de salida? ¿Cuál sería el elemento de salida? Entonces sería materia aprobada o reprobada, porque eso es lo que yo realmente necesito saber, ¿verdad? Es materia aprobada o reprobada. ¿Listo? Entonces, mire que aquí hicimos un análisis de qué es lo que yo voy a necesitar en los elementos de entrada, ¿verdad? Entonces, identifico qué es lo que yo voy a necesitar para mi algoritmo. Identifico qué tipo de variable es. Si es carácter, si es numérico, y si es numérico, si es real, si es entero, si es un booleano, ¿verdad? Entonces, identificar primero cuáles son las variables y el tipo de variables.
el proceso que yo voy a realizar como tal y qué es lo que me está pidiendo el algoritmo, que si la materia es aprobada o no es aprobada. ¿Listo? Una vez nosotros tengamos claro el diseño, ¿sí? Porque esto es lo que a mí me va a ayudar a hacer el programa y eso es una, digamos, esta es una base para programar en cualquier lenguaje de programación. Si ustedes saben cómo hacer este diseño, ustedes saben, lo saben montar en cualquier lenguaje, sin importar cuál sea, si es Java, si es PHP, si es Python, no importa. O sea, lo importante es entender cuál es el análisis, la lógica del problema. ¿Sí? Por eso yo les digo, miren chicos, siéntense realmente juiciosos a hacer los ejercicios. ¿Qué es lo que les están pidiendo? Ustedes se pueden ayudar, claro que sí. Se pueden ayudar con las herramientas, pero lo importante es que usted sepa, entienda qué es lo que está haciendo, ¿sí? Para que cuando usted vaya a programar no tenga esos vacíos, ¿sí? No sepa qué es lo que está haciendo, no sepa qué es lo que está programando, ¿sí? Porque como les decía la vez pasada, usted lo pueden bajar por ChatGPT y listo, y lo montan y corrió, pero pues ustedes no saben qué es lo que hace realmente el programa, el pseudocódigo. Entonces, lo importante es que ustedes sepan qué es lo que están haciendo, ¿listo? Bueno, una vez nosotros tengamos nuestro análisis, pues vamos ya y lo montamos en nuestra herramienta, ¿verdad? Que espero pues que todos hayan podido instalarlo, que se hayan familiarizado con él, ¿verdad? El título, pues le colocamos un título al que ustedes quieran colocarle. No sé, coloquémosle, pues, voy a colocarle aquí condicional, lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué fue lo primero que nosotros dijimos? Que habíamos definido las variables, ¿no? Entonces vamos a definir nuestras variables, colocando así. Definir, habíamos dicho que nota uno como real, ¿verdad? Definir nota 2 como real. Aquí está. Y vamos a definir nuestra última variable, que es el promedio que yo voy a necesitar, que es el que yo voy a comparar como real. ¿Listo? De esta manera definimos nosotros nuestras variables. Una vez ya tenemos nuestras variables, hacemos lo que es el proceso como tal, que lo primero que vamos a pedirle al sistema es que ingrese las notas para yo poderlas sumar, ¿verdad? Y poderlas promediar. Entonces le pedimos al sistema escribir. Recordemos que el escribir siempre va entre comillas porque es una cadena de caracteres, que es lo que me va a mostrar en pantalla. Escribir, ingrese la primera nota. Eso es lo que va a hacer es que el sistema le va a pedir que ingrese la nota uno, digamos, y ustedes la van a guardar en nota uno. El usuario ingresa la primera nota y esa nota se va a guardar en nota uno. ¿Listo? Entonces, vamos a pedirle que ingrese la segunda nota. Escribir, ingresa la segunda nota. Esa segunda nota la vamos a guardar en nota 2. Leer nota 2. ¿Listo? Una vez ya tengamos este proceso, ahora sí vamos a aplicar ¿qué? Pues vamos a aplicar, vamos a hacer el promedio
vamos a sumar nuestras notas, que las divida entre la cantidad de notas que podemos tener, pues en nuestro caso lo estamos haciendo solamente con dos, ¿sí? Pero pues pueden haber muchas más. Entonces le vamos a pedir nuestra variable. ¿Cuál es nuestra variable? La que nosotros declaramos arriba, que es promedio, porque allí yo voy a guardar nuestra suma. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar nota uno, nota 2 y eso lo vamos a colocar en un paréntesis. Nota uno más nota 2, ¿verdad? Aquí hacemos lo que es la operación y esto lo vamos a dividir entre 2. Cuando ya tenemos nuestro resultado, ahora sí vamos a aplicar nuestro condicional. Entonces, el sí, entonces miren, si la expresión lógica, digamos lo que yo voy a comparar, entonces, pues nuestra acción, que lo que yo voy a hacer, y si eso no se cumple, pues nuestra acción también que el sistema va a hacer cuando esa realidad no se cumpla, cuando esa expresión no se cumpla. Entonces, ¿qué voy a comparar aquí? Si promedio, ¿sí? Que es donde yo guardé, digamos, la operación, que es la nota uno más nota 2 dividido entre 2, allí yo guardé en promedio, entonces yo voy a preguntar si promedio es mayor o igual a 3.5, es mayor o igual a qué, a 3.5, entonces, ¿que haga qué? Escribir materia aprobada, ¿verdad? Y si no, es porque la materia no fue aprobada. Entonces, copiamos, también pueden copiar y pegar materia no aprobada. ¿Listo? Miremos a ver cómo nos va con este algoritmo. Nos dice, ingrese la primera nota. Digamos que se sacó 2,4 la primera nota. Ingrese la segunda nota. Digamos que se sacó 3.4. Materia no aprobada. ¿Listo? Ahí podemos ver que nos se hace la operación. Miremoslo con un 4,5, con un 3,8. Materia aprobada. ¿Listo? Entonces, si vemos cómo nos hace el algoritmo, pero también podemos nosotros aumentarle algo más. Podemos pedirle al sistema que nos muestre cuál es ese promedio, ¿verdad? O sea, ahí nos dice simplemente que la nota es o no es aprobada. Mire, si ingresa la primera nota, la primera nota 4,5,3,8, solamente me dice materia aprobada. Pero también podemos pedir al sistema que nos muestre el promedio. ¿Cuál fue el promedio que nosotros nos sacamos? Entonces podemos colocar debajo donde dice materia aprobada, pues ahí podemos colocar un escribir, ¿verdad? Podemos decirle al sistema que nos muestre su promedio. Su promedio es 2 puntos. Colocamos una coma. ¿Qué iría aquí? ¿Dónde me está guardando esa nota? En la variable promedio, ¿verdad? Entonces, aquí colocamos promedio, que es la variable donde me va a mostrar, la variable donde me va a mostrar la nota que está guardada allí. Y lo mismo podemos hacer acá abajo. Control C, Control V.
Le damos reiniciar. Ingrese la primera nota. Ingresamos la primera nota. 3,5. La segunda nota, 4,6. Y mire que nos muestra el promedio que se sacó. ¿Listo? Entonces, quiero preguntarles si o sea, les quedó claro, si tienen alguna pregunta. Me quedó más claro, muchas gracias. Ok. Bueno, esta es nuestra estructura de control, el condicional. Ahora vamos a mirar, ahora vamos a mirar el mientras. Cuando utilizamos el mientras, ¿listo? El mientras lo utilizamos cuando, digamos, mientras queremos hacer algo, mientras una expresión lógica sea correcta o sea verdadera dentro de nuestro algoritmo, que haga como el bucle o el ciclo mientras se cumple esa condición, mientras se cumple esa sentencia, que lo realice. Y si no, pues que nos muestre un mensaje de que ahí terminó el ciclo, ¿sí? Y ya nos muestra, digamos, un mensaje de error o un mensaje de que, bueno, que ya está fuera o un salir, ¿sí? Entonces, mientras el ciclo sea verdadero, mientras la sentencia sea verdadera, entonces que nos realice el ejercicio. ¿Listo? Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Nos dice, diseñar un algoritmo que muestre si la clave a ingresar es correcta, pero que además también nos cuente cuántas veces nos equivocamos cuando ingresamos mal la clave. ¿Listo? Lo mismo, hacemos un análisis de nuestro ejercicio, unos elementos de entrada, el proceso como tal y los elementos de salida. ¿Cuáles serían nuestros elementos de entrada? Ingresar la ¿Cuáles? clave. Exacto, Contraseña. muy bien, la clave. O Ese sea, es usuario y nuestro. contraseña, ¿no? Sí, también, claro, cuando pedimos el usuario y la contraseña. Ahorita lo vamos a hacer con la clave, pero sí, claro, sería, si lo vamos a hacer con usuario y contraseña, sí, claro que sí. Eso. En este ejercicio sería la clave. ¿Listo? ¿Cuál sería nuestro proceso? Validar la clave. Validar la clave. Si la clave, si la clave es correcta, si la clave es correcta, pues validarla. Y si la clave es incorrecta, si la clave es incorrecta, volverlo a intentar. ¿Listo? ¿Cuál sería nuestro elemento de salida? Clave incorrecta. La clave correcta. O sea, nos Incorrecta. pide, nos pide que muestre si la clave a ingresar es correcta. Entonces, la clave correcta. ¿Listo? Ese sería nuestro diseño.
Ahora dice, y cuente también las equivocaciones. Entonces, para las equivocaciones también voy a necesitar que un elemento de entrada, una variable, que la podemos llamar como nosotros queramos. No sé, podemos colocarle errores. Errores puede ser. Y estas variables las vamos a definir. ¿Ustedes cómo creen que vamos a definir estas variables? Clave, ¿cómo lo podemos definir? Clave En- incorrecto. No, no. ¿Cuál sería el tipo de variable? ¿Cuál sería el tipo de variable para clave? Teniendo en cuenta que una clave se compone muchas veces de caracteres, de números, de letras, Sería Teclado una cadena de texto. una mayúscula. cadena de texto. Muy bien. Clave sería, déjamelo aquí, sería de tipo cadena, ¿verdad? Y errores de tipo entero, ¿verdad? Listo. Una vez nosotros identificamos el problema, identificamos qué es lo que vamos a necesitar, pues nos dirigimos ahora sí a PCIM para hacer nuestro ciclo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues definimos las variables. Definir, dijimos que clave como, como carácter. Y definimos, dijimos que errores como entero. ¿Listo? Nuestras dos variables. Ahora, aquí donde nosotros vamos a utilizar el mientras. Entonces, aquí está el mientras. Aquí en la parte derecha, en los comandos, si ustedes se pueden dar cuenta, pues está todo, ¿verdad? Está el comando de escribir, leer, asignar, si entonces, según, mientras, repetir, para y la función. ¿Listo? Entonces, le damos clic, como vamos a utilizar el mientras, pues le damos clic aquí en mientras. Miren, y aquí él mismo nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer. O sea, mientras. Entonces, aquí en la expresión es donde vamos a colocar nuestra expresión. O sea, mientras clave sea diferente, le podemos colocar, no sé, le podemos colocar pues una clave que es la clave de la que, o sea, la que realmente pues está bien, que podemos colocarle unos números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. O sea, mientras clave sea diferente a 1, 2, 3, 4, hacer lo siguiente. Mientras clave sea diferente a 1, 2, 3, 4, recordemos que esto va en comillas. ¿Qué vamos a hacer? Que el sistema escriba que la clave es incorrecta. Entonces aquí le damos escribir. Escribir clave incorrecta. ¿Listo? Clave incorrecta. Listo. Pero si la clave es incorrecta, pues nosotros le podemos pedir al sistema que ingrese, al usuario que ingrese o que intente nuevamente
a escribir la clave. Entonces ahí le podemos colocar escribir. O sea, si la clave es incorrecta, pues que le dé la opción de que vuelva a escribirla, ¿verdad? Escribir. Intente nuevamente. Intente nuevamente. ¿Listo? Leer clave. Vamos a leer. Acuérdense que todo esto se va a guardar en la variable clave. Listo. Recordemos que aquí también va. No le preguntamos al sistema que ingrese la clave, ¿no? Escribir. Ingrese. Ingrese su clave. Aquí leer clave. Ok. Listo. Fin mientras. Pero si la clave es correcta, entonces el sistema pues nos va a mostrar un mensaje que la clave es correcta. Si esto no se cumple, si la clave sí es igual a 1, 2, 3, 4, entonces me va a escribir que la clave es correcta. Se sale de este mientras y me muestra que la clave es correcta, ¿verdad? Entonces vamos a mirarlo. Vamos a mirar si nos funciona. Ingrese su clave. Entonces vamos a colocar una clave que no es, clave incorrecta. Coloquemos la clave que es y nos muestra que la clave es correcta. ¿Listo? Pero nosotros queremos también, nos decía el algoritmo, que cuente cuántas veces yo me equivoco en ingresar la clave, ¿verdad? Y para eso nosotros implementamos ¿qué? Lo que se llama un contador, ¿verdad? Que me va contando todas las veces que me voy equivocando al ingresar la clave. Entonces, implementamos nosotros un contador y esta variable que definimos arriba, que es errores, es precisamente para eso, ¿verdad? Entonces, simplemente colocamos aquí donde dice mientras, debajo de este mientras, que dice mientras clave sea diferente a 1, 2, 3, 4, pues ahí vamos a colocar ¿qué? Un contador que me diga que errores sea igual, errores sea igual a errores más 1. Cada vez cuando la clave es incorrecta, entonces cada vez que se equivoque el sistema, él me va a guardar ¿en dónde? En errores, ¿verdad? Se equivoca y lo guarda en errores. Entonces él va haciendo el conteo. Se equivocó una vez, entonces lo guarda en errores. Se equivocó la siguiente vez, entonces como errores ya vale 1, entonces lo suma. 1 que ya vale errores 1 más la siguiente vez que se equivocó, entonces serían 2. Entonces errores ya vendría valiendo 2. Digamos que volvió a equivocarse, entonces como errores ya vale 2, entonces sería errores que vale 2 más 1 sería 3. Mire que él me va contando todas las veces que se va equivocando. Y eso pues lo vamos a escribir para que el sistema me lo muestre en pantalla. Escribir el número de intentos, no sé, fallidos. El número de intentos fallidos es, entonces, coma, y aquí colocamos nuestra variable, que la variable donde está guardando ese contador es errores. Y colocamos errores.
¿Listo? Miremoslo. Ingrese su clave. Intente nuevamente. Ingresemos la que es. Entonces, mire, él lo que hace, mire, es contarme cuántas veces me equivoqué. Me equivoqué 3 veces, ¿verdad? Entonces, él cuenta el número de intentos fallidos y me muestra el número de intentos. Recuerden que aquí donde dice escribir el número de intentos fallidos es, siempre vamos a colocar la variable, donde nosotros estamos guardando el contador, donde estamos guardando ya sea la suma, la resta, lo que sea, cualquier operación que estamos guardando. Entonces, tenemos que colocarlo de esta manera para que nos lo pueda mostrar. Esta es nuestra estructura de control mientras. Vamos a mirar. Vamos a mirar la siguiente estructura, que es la estructura para, el ciclo para. ¿Listo? Vamos a mirar lo que es el ciclo para. ¿Qué es el ciclo para? Pues es aquella en la que el número de iteraciones se conoce de antemano. Yo sé cuántas veces tengo que hacer el ciclo, el bucle. O sea, se tiene conocimiento de cuántas veces se va a realizar, ¿verdad? Se utiliza para repetir una instrucción o un grupo de instrucciones, un número determinado de veces, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nuestro ejercicio. Mostrar la tabla de multiplicar desde el 1 al 10 para un número leído desde el teclado, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, me dicen desde dónde hasta dónde. Me dan los números eh, para yo poder hacer el ejercicio. Cuando se termine ese ciclo, pues simplemente se sale. Cuando ya termino hasta el número que me dan, pues el bucle ya termina. ¿Listo? Entonces, lo mismo, vamos a hacer el análisis de nuestro ejercicio. Entonces, tenemos los elementos de entrada, el proceso y los elementos de salida. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de entrada? ¿Ustedes qué creen que cuál sería el elemento de entrada o los elementos de entrada? Dice mostrar la tabla de multiplicar desde el 1 al 10 para un número leído desde el teclado. Entonces nos están pidiendo que un número, o sea, que el sistema, al yo ingresar un número, sea el que me determine para saber cuál es la tabla de multiplicar que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces sería el número que yo voy a ingresar. Lo podemos llamar como num. Y ese sería, me dicen que no se ve la pantalla. A ver qué pasó. ¿No están viendo la pantalla? No Todos, se debe compartir. ninguno está viendo la pantalla. Pero es apenas ahorita o desde hace mucho rato. No, hace Recién, un par profe. de segundos. Apenas Ah, ok. ahora. Ok, ok. Vamos a mirar qué pasó. ¿Me confirman si la están mirando, por favor?
Ya, ahora Ya la sí. puedo ver. Ahora sí. Ah, perfecto, perfecto, listo. Bueno, entonces, como les decía, elementos de entrada, pues solo necesito un número, porque es el número que me está pidiendo el sistema. Para un número leído del teclado, o sea, solamente necesitaríamos un solo número, ¿listo? Y este número lo podemos definir como un entero, ¿verdad? Porque la tabla de multiplicar, pues no maneja números reales, si solo maneja números enteros, ¿listo? ¿Cuál sería nuestro proceso? ¿Ustedes qué creen que cuál sería nuestro proceso? De 2, 3, Exacto. Ingresar ahí está. toda la tabla. El proceso es el que yo pueda multiplicar ese número que me está pidiendo, ¿verdad? El número que yo voy a ingresar con la variable que yo defino en el para. En el para yo defino una variable. Entonces, el proceso sería pues la multiplicación del número ingresado con la variable, con la variable del ciclo para, ¿verdad? ¿Y cuál sería el elemento de salida? Pues la tabla de multiplicación, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, una vez ya nosotros tenemos como el análisis de qué es lo que vamos a hacer, pues vamos a PCI y lo realizamos como para que nos quede más claro. Abramos otro nuevo. Listo, entonces dijimos que lo primero que nosotros hacemos es definir la variable. Volvemos a definir num, dijimos que como entero, ¿verdad? Listo. Definimos el número como entero. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al sistema? Pues que digite el número que quiere, pues, para que muestre la tabla de multiplicar. Entonces, escribir, comillas, ingrese el número o digite el número. Digite el número. Y ese número lo vamos a guardar ¿en dónde? En num, que está allí, ¿verdad? Entonces le damos leer num. En este num, en esta variable num, pues vamos nosotros a guardar el número que nosotros estamos ingresando. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer nuestro ciclo para. Aquí al lado derecho, pues ustedes se dan cuenta, aquí dice para. Entonces le damos allí y mire que aquí ya nos da y nos muestra toda la sentencia, ¿sí? Para, y aquí nos pide una variable, que es la que nosotros vamos a colocar allí, ¿verdad? El valor inicial, donde dice variable numérica, ustedes pueden colocar cualquier variable. Activo Siri. Entonces colocamos aquí cualquier variable, yo le puedo colocar ahí. El valor inicial, ¿qué nos está diciendo el algoritmo? Volvemos al algoritmo. Nos dice, mostrar la tabla de multiplicar desde el 1 al 10, ¿verdad? Mire que él mismo nos está diciendo cuáles son los números que deben de ir allí, ¿verdad? O cuál es el valor inicial y cuál es el valor final. Entonces, el valor inicial, pues sería 1. Y el valor final, pues sería 10. Con paso, aquí donde dice paso,
donde dice paso es, digamos, es como un contador. O sea, si yo lo voy a hacer de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, ¿verdad? Es como un contador que me pide para yo tenerlo en cuenta para realizar la operación. Pues en este caso, pues sería de uno en uno, porque vamos a multiplicar. Un ejemplo, 2 por uno, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Entonces sería de uno en uno, ¿verdad? Entonces allí sería uno. ¿Cuál sería nuestra sentencia? Escribir num ¿por qué? ¿Por qué vamos a multiplicar ese número? Ese num. Digamos, yo digité el número 3. Ese número 3, ¿por cuál yo lo voy a multiplicar para que me dé para que me dé el resultado? ¿Ustedes qué dicen? Tengo el número que yo Por, ingreso. ¿Por cuál? por 1, iría como en orden ascendente desde el 1 al 10. ¿Por i? Sí, correcto. Exacto. Lo voy a multiplicar por i. ¿Listo? Porque i es el que me va a estar contando, es el que me cuenta 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, miremoslo, miremoslo allí cómo va. Ingrese el número. Digamos que nosotros vamos a ingresar el 4. Mire, entonces me saca aquí como el resultado final, ¿verdad? 4, 8, 12, o sea, el resultado final de la tabla de multiplicación, ¿verdad? Pero yo quiero que me muestre 2 por 2 igual a 4. 2 por 3, 2 por 4, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos aquí donde dice escribir, solamente me está mostrando el final, pero yo quiero que también me muestre los demás números. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues donde dice escribir, colocamos aquí el número, que es el número que estoy digitando, que en este caso es el 4. Digamos que ahí va el 4. Ahora queremos que nos muestre en pantalla el por, ¿verdad? Entonces, como es digamos, es un carácter, porque no es una operación como tal, sino un carácter que yo voy a colocar. Recordemos que los caracteres van siempre en comillas. ¿Listo? Entonces, aquí colocamos el por. Siempre va con una coma separado, ¿verdad? Entonces, num por, necesitamos que nos muestre el número que va ascendiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí colocamos que nuestra variable i, ¿verdad? Para que me vaya mostrando. Aquí también le damos una coma. Y para colocar el igual, como no es una operación, sino algo que quiero que me salga en el sistema, pues yo también lo coloco dentro de comillas. Es un igual. Lo separo, todo va separado siempre por comas. Num i. ¿Sí me entendieron esta sentencia? El número que yo quiero, que digamos el que yo digito acá arriba, digamos que sea el 4. El ¿por qué va en comillas? Porque no es una operación que va a hacer, sino que es algo que yo quiero que me muestre simplemente el sistema. Y que es el que me va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. El igual, que tampoco es una operación aquí, sino que simplemente quiero que me salga en sistema, por eso va en comillas. Y el número que me aparece al final, que fue el que lo miramos ahora. Entonces, lo hacemos nuevamente. Que se me hizo. Aquí está, hagámoslo nuevamente. Digite el número, digamos que sea el 5. Pues mire, 5 por 1, 5. Entonces, aquí me muestra toda la tabla de multiplicar. Si no estoy mal, creo que un ejercicio del taller creo que tiene que ver con este ejercicio. Es para que
por favor lo tengamos en cuenta. Si nos sirve, pues tomemos de aquí lo que nos pueda servir para hacer ese ejercicio. Creo que hay uno que nos habla de la tabla de multiplicar. ¿Listo? Esos son los ciclos que son, bueno, miramos el sí entonces, el mientras y el para. En nuestra próxima sesión vamos a mirar lo que es el ciclo según y el ciclo repetir. ¿Listo? Para que ustedes vayan trabajando, para que vayan ustedes, vayan anotando las preguntas, para que las podamos revisar en nuestro próximo encuentro, para que ustedes, si quieren, podemos o pueden compartir la pantalla y me pueden decir, profe, es que aquí no sé por qué no me funciona esto, mire, o como alguien también lo hizo, me mandó al interno, mire, me puede revisar este código, sí, qué le falta antes de montarlo. O sea, eso se puede hacer, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Espero pues que ustedes estén juiciositos trabajando con todas estas evidencias. Cualquier cosa, por favor, pregúntenme, que con muchísimo gusto estoy atenta. Si de pronto la semana pasada o en estos días no le respondí, fue porque se me presentó una situación muy delicada con mi hija. Sí, entonces estuve un poquito como desconectada, pero bueno, gracias a Dios ya la tengo aquí en casa. Pues ya estoy nuevamente pues conectada con todo. Cualquier cosa pues con muchísimo gusto. Espero que hayan iniciado con los talleres. Por favor, no nos dejemos coger el día. Tenemos plazo hasta el 7 de julio, hasta el 6 de julio para presentar las evidencias. ¿Sí? Mm, Gloria, por favor, tú me puedes escribir al interno, a mi WhatsApp. Necesito compartirte algo, comentarte algo, pues para que lo revisemos. ¿Listo? Señora. Ok. Bueno, chicos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, no, en el No, momento. muchas gracias. Ok, recordemos que el trabajo lo pueden hacer como ustedes lo vienen haciendo, de manera grupal. No hay problema. El que lo quiera presentar individual, pues también no hay ningún problema. ¿Listo? También lo podemos hacer. O en el grupo que ustedes ya vienen trabajando. Entonces, pues no sé, chicos, si no tienen preguntas, pues nos vemos con el poder de Dios en nuestra próxima sesión de la próxima semana. Vayan realizando, por favor, los ejercicios, háganlos, no les deje coger, que no se dejen coger la tarde. Háganlos, revísenlos, móntenlos, para yo tener tiempo también de verificarlos, de hacerles una retroalimentación si de pronto hay algún, digamos, como algún error por allí. ¿Listo, chicos? Muchas gracias, profesor. A ustedes. Espero que les haya quedado pues claro el tema. Y nada, pues en la próxima sesión seguiremos trabajando, obviamente, con muchísimos más ejercicios, para que les vaya quedando mucho más claro, de pronto un poquitico más, no complejos y que difíciles, no, pero sí como colocándoles otras cositas, pues para que ustedes también vayan entendiendo el ejercicio, porque yo sé que de los 10 hay ejercicios pues, que requieren de muchas más cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, chicos, yo les deseo pues muchos éxitos y que pasen una excelente noche. Muchas gracias, profe, Muchas gracias. igualmente. Con Buenas mucho noches para gusto. todos. Gracias, profesor. Bueno, Dios los bendiga. Gloria, Gloria está allí.